ビタコラアニメ始まるよ。このポッドキャストはフィクションであり誇張されています。意見はすべて主観的であり、ネタバレが含まれています。オタクな内容のため、聞くべきではありません。でも、どうせ聞くんでしょ？ Hola, hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast el día de hoy para Bitácora Anime. El día de hoy es un capítulo especial porque vamos a hablar de nuestros protagonistas. Los protagonistas, aquellos que guían la serie de alguna u otra forma, pero no los hemos categorizado ni hemos hecho un top. En este caso nos hemos realizado 4 preguntas clave para designar a cada uno de los protagonistas en esto. Tu favorito, el que más desarrollo de personaje tiene, el más relevante para la trama y cuál es el protagonista que más te inspira. Entonces, cada uno de nosotros quiere contestar estas preguntas con alguno de los protas que para nosotros nos hayan marcado. No sé, empecemos pues con mis protagonistas favoritos. Mira, hay muchos personajes muy buenos, muchos con los que siento empatía, por ejemplo como Goku, no sé, o Luffy, o Naruto, que son los clásicos, ¿no? Pero hay uno que, digamos, a mí me encanta, porque es un, como se dice, un concha su madre. Es Yotaro Kuyo. Yotaro Kuyo es tu personaje, tu protagonista favorito. Diría que puede ser dentro de mi top, pero quiero mencionar, ¿sabes por qué? Porque no quiero comentar a uno de los shonen más clásicos. Quería desarrollar un poquito a Yotaro Kuyo. Ya. ¿Ya? Ustedes creo que no han visto yoyos, ¿no? Yo no he visto todo yoyos, ¿no? ¿Tú, Yair? No, tampoco. No has visto yoyos, ¿no? Ya, entonces, bueno, porque yo creo que es un personaje que vale la pena mencionar como personaje, como favorito, porque, o sea, es un joven de 17 años, es un joven de 17 años que lo mandan al otro lado del mundo a vencer a un vampiro inmortal, ¿ya? No puedo decirte que es un prota carismático porque no lo es. Es, como digo, es un concha de su madre, ¿no? Es el típico batas que se pone los pantalones y derrota puta, a sus enemigos con, ¿cómo puedo decirlo? O con humillación, con ingenio. Entonces, eso, básicamente, esa es un poco la razón por la cual quiero traerlo. Em, Aparte, bueno, su stand es súper poderoso. Creo que incluso su stand tiene más carisma que el propio Yotaro. Yotaro tiene pose. Yotaro, sí, es una pose un poquito. Tiene una pose yoyo. Lo que pasa es que en JoJo's, como no he visto, o sea, las poses que no se repiten. Ya. Es el tema. O sea, hay una pose con la que, digamos, tú asocias bastante a un personaje de JoJo's, pero no es que a lo largo de la trama es como que la repita, ¿no? Ya. Y Yotaro es el personaje principal de cuál de todos Del los tercer yoyos? arco, Del tercer arco. es el Stardust Crusader, que o sea, para mí para mí también, Es de el los que más sonado. es el más sonado, bueno, de los que están animados, para mí es el mejor hasta ahora. Ya. ¿No? Ese también es el más largo y, bueno, también es uno de los más duros también. Y tú sientes de que Yotaro tiene todo un viaje. Tuve un viaje porque tuve que cargar con un montón de cosas a pesar de ser joven, ¿no? O sea, uno lo ve todo musculoso, grandote, todo, pero tiene 17 años, o sea, el weón tuvo que ir, no, aparte la historia comienza porque tiene que salvar a su madre, ¿no? O sea, eh, sale con su abuelo, ¿no? Y la travesía es para salvar a su madre que digamos, le cae una especie de maldición, ¿no? Y para eso tiene que matar a Digo, ¿no? Ya. Entonces, Pero igual no puede con Dio. ¿qué? Si llega a matar a Dio. Claro. O Ya. sea, sí, en Stand-Up Crusaders, Yotaro mata a Dio. Vaya. Sí, o sea, es algo que no pudieron ser no pudo ser, bueno, su abuelo, no pudo ser ni su abuelo ni su tatarabuelo, ¿no? Que son Jonathan y Joseph. Man, ya. Yo en mi caso, para responder la pregunta del favorito, o sea, mi personaje favorito de todo el anime en verdad es Luffy. Pero aparte también es mi protagonista favorito, claramente. Sin embargo, con Luffy quiero responder una de las siguientes preguntas. Entonces, para esta, yo tenía claro de que normalmente tu personaje favorito de un anime no es necesariamente el protagonista. De hecho, en la mayoría de animes, mi personaje favorito no es el prota. Y solamente me ocurre en 2 animes que el prota o la prota es mi favorito. Entonces, para esta pregunta de quién es mi protagonista favorito, quiero decir que es Mao Mao. Mao Mao de los diarios de la boticaria me parece increíble como personaje. Es un anime relativamente reciente, ¿no? Sí, de hecho, Mao Mao
Recién acaba de terminar la segunda temporada, ya se anunció la tercera temporada. Ojo, protagonista mujer. Sí, protagonista mujer, de hecho, que no es tan común, de hecho, o sea, muy pocos animes tienen prota mujer. Y Mao Mao lo que tiene es, y lo he visto también en personas con las cuales converso de los diarios La Boticaria, es que no es la típica heroína, no es el típico dios de los golpes, ni nada, nada que ver. De hecho, Mao Mao es súper débil físicamente, pero es demasiado... Y es chiquita Es todavía. chiquitita, pero es súper inteligente, es súper graciosa, es muy sarcástica, irónica para... ¿Sabes a qué me vas a acordar? ¿A quién? A Betty la Fea, no sé por qué. No. Porque, o sea, pero Betty la Fea en su ámbito que era el tema financiero. O Ya. sea, pero también era sarcástica, también era súper inteligente. Y bueno, sabía desarrollar. Pero es una asociación que yo tengo. Me Está parece. bien. Los diarios La Boticaria es una novela que la adaptaron al anime y que está teniendo muchísima Oh, pegada. o sea, es un anime que no tiene. Bueno, creo que es chino, ¿no es cierto? No, es Japón, Ah, es japonés. Ah, Sí. o sea, no tiene manga. Sí, hoy por hoy ya tiene manga, pero es un manga adaptado desde la novela. Ah, De ok. hecho, O sea, está más atrasado incluso que el anime. Sí, Ok. el manga está más atrasado que el anime. Y lo chévere que me parece de Mao Mao es que tiene una esencia diferente a lo que uno percibe de cada uno de los personajes o de lo que quiere. Es súper disruptiva dentro de su propio anime. En esas épocas en las que está ambientada, las mujeres como que no tenían cabida dentro de la sociedad, simplemente eran como esbirras más. Y Ujú. Mao Mao se hace su hueco dentro de la línea temporal o dentro del espacio. Tiene escenas increíbles, por ejemplo, cuando está a punto de descubrir que a Jinshi, que es el Oye, coprotagonista, pero no me spoilees nada de la segunda temporada, porque yo solo ok, he visto la primera. ok, de la primera temporada, cuando estaban al borde de asesinar a Jinshi, pues se mete a la ceremonia, lo empuja y lo salva, y Sí. todo porque en base a los últimos 5 o 6 capítulos previos a esa parte, había descifrado de manera tipo Sherlock Holmes que iba a suceder un asesinato en ese lugar. Ella no sabía que era para Jinshi, y Ujú. simplemente huyendo de toda responsabilidad, saltándose todas las vías de la ley, pues va y lo salva. Entonces, a mí me encanta Mao Mao por eso. Además que tiene muchísimas escenas súper graciosas y donde es claramente una protagonista que deslumbra y destaca bastante. Bueno, en general, Diario de la Boticaria, los personajes son muy carismáticos, me gusta bastante. Y yo creo que, si no me equivoco, lo vi en una semana. Ah, ¿te viste toda la primera temporada En en una una semana? semana, sí, Sí, sí. de hecho, la primera temporada yo me la vi en 3 días. O sea, fue como, pero o sea, me amanecía y después al día siguiente no trabajaba bien. Pero claro, estaba amanecidísimo, tipo todos los días, cada día me vi 8 capítulos. Espero que nadie de tu chamba esté Vea escuchando esto. Y si lo viste, pues no te preocupes. Ahorita todo está bien. Y nada, en verdad, por eso es de que elegí a Mao Mao como mi protagonista favorita. Yo ya llevo varios meses en los cuales siento que Mao Mao ha marcado buen rato conmigo y dije, esta me encanta, me encanta, me encanta. Y en la segunda temporada encima me gusta más. Entonces me parece muy, muy chévere. ¿Y tú, Yair? Mi protagonista favorito es Luffy, sin dudarlo, como personaje y como protagonista. Sin embargo, yo creo que One Piece excede ya, de hecho no compite con mangas, compite con ya premios Con Harry Potter, con dices. Harry Potter, ¿no? Claro. Con cosas así. Entonces, para ponerle los pies al piso del resto de animes, yo creo que me quedo con Yuji Urameshi. Es un tipo que irresponsable, lo consideran delincuente, para mí era incomprendido. Era como un carro sin timón antes. Cuando tú a un hombre no tiene claros sus objetivos, simplemente hace desastres en todos sitios, ¿no? Entonces el man era así, encuentra su responsabilidad en proteger a los que quiere, porque de hecho su motor para él es proteger a la gente que quiere. ¿Y cómo te das cuenta que es un buen protagonista y es uno de mis favoritos? Uno, porque lo hizo Togashi, creador de Hunter x Hunter. Otra, porque cada arco depende de él. O sea, cada cosa que pasa en los tres mundos depende de las acciones de él. Eh, Pienso que es un personaje que te da muchas emociones, que juega con tus emociones, ¿no? Porque tú empatizas con el protagonista, que es una de las cosas más importantes que tiene que tener un protagonista. Aparte, tiene sus objetivos claros, la evolución que tiene desde un chico irresponsable hasta un chico que prácticamente los tres mundos dependen de él. Y por último, esa perseverancia que tiene en mejorar a sí mismo, ¿no? Y no lo hace por ser el más fuerte, sino por proteger, que es una de las cosas que la mayoría de protagonistas tiene. Siempre su motivación es proteger. Claro. De O hecho, sea, buscan hacerse más fuerte para justamente proteger Ajá, sus seres exacto. queridos. de hecho, tú ya has mencionado anteriormente bastante Yu Yu Hakusho.
Y en justamente una de tus peleas favoritas de la historia del anime, Claro. Yusuke versus Toguro el menor. Sí, debe ser top 3 para mí. Claro. Tú me dijiste que ese era como que el arco más clímax, el más chévere Sí. y todo eso. Entonces, yo me imagino que ahí Yusuke tiene un crecimiento mucho más grande. Sí, hay un antes y un después porque Toguro es como el protagonista que salió mal ¿Ya? y decidió ser un villano hasta encontrar a alguien que pueda hacer las cosas bien. Cuando lo encontró, Era Yusuke. era Yusuke, siguió su plan y bueno, y resultó ser como él esperaba, ¿no? Ya, y eso, claro, lo ayuda a que Yusuke sea uno de tus favoritos. Sí, claro. Aparte también el man no es el típico protagonista que es hiperactivo o tonto, ¿me No es gritón entiendes? tampoco. No, tampoco, es un delincuente que lo han vuelto protagonista, algo así. Ya. Pero termina haciendo las cosas bien al No, final. termina siendo. Es que, ¿tú has visto que en la vida real te pasa que todo el mundo considera un chico que es más o menos malo, pero cuando tú lo conoces ves que tiene buen corazón? Ya. Ya, él es Yusuke. Pero Yusuke sí robaba o algo. O No, sea, no, no, no. no era pandillero tampoco. No, solo que el man le buscaban peleas Ya. y él les pegaba. Y luego Ya. venían más pandilleros y él no se quedaba quieto. Pues. Y como él les ganaba, No, Ah, él ni siquiera quería, no lo como, veía como rivales. Ichigo. Como Ichigo. ya, ok. La que Ajá. tú no hizo Lisa, ¿no? No, pero sí sé que le llegan los Shinigamis Claro. ahí a atacar. Incluso Baki también empieza así, creo. En las primeras temporadas. Sí, ahora sí. Pero el man no era que lo buscaba. No era que lo buscaba, sino que simplemente era bueno haciéndolo y también faltaba clases. Ya. Y tú sabes que en Japón faltar clases Sí, no es no, como no, acá en no, Perú no, que no, todo el no. mundo se tira la pera, ¿no? No. En Oh, yo no- Japón yo no todos tiré son la un día de la pera. ley. Es que tú eres un buen chico. Aparte era un chat con las mujeres también. Ya, pues entonces era todo lo que para una persona es un Es pandillero. un pandillero, un Claro, malo, ¿no? el mal tipo, obvio. Sí, es el típico que te va a hacer todo lo que te dijo por chat. Sí, de hecho, claro, el que sí cumple. El que sí te pisa la nuca. Exactamente. No el que dura un minuto, claro. No, sí. Está bien. Pucha, y la segunda pregunta que nosotros teníamos era, ¿qué protagonista tiene el mayor desarrollo de personaje? Ese sí está bravo. A ver, siendo serios, Que hay demasiados. sí, hay muchos. Y no solo eso, sino de que si uno quiere responder quién es el protagonista con mayor desarrollo de personaje, no necesariamente es el protagonista que mejor te cae, no es necesariamente un top protagonista. Incluso no es el protagonista, ¿ves? Como An y Zuko. Claro, Zuko es el de mayor desarrollo, Pero An es el protagonista. pero Aang es el Y protagonista. no se lo entonces, quita nadie. entonces Zuko no puede estar en esta lista. Entonces hay que ir buscando y sobre todo cuando uno ya va a un anime muy largo, pues el prota le cuesta seguir avanzando luego de, no sé, pues 100 capítulos. ¿Qué más desarrollo le puedes dar a ese personaje? Porque es complejo. Entonces responder esta pregunta es media complicada. Entonces quería hacerte, Gasti, ¿cuál es Yo tu, empiezo. tu prota con Mira, mayor desarrollo? Yo tengo 3 menciones honoríficas antes de querer desarrollar al personaje que para mí tuvo el mejor desarrollo como personaje como tal. Ya. Y quiero empezar con Mop. Mop, solo para rápido. Bueno, favorito. Mop empezó siendo un huevas, ¿no? Una persona que sin motivaciones, sin amigos, no está, o sea, no está afiliada a ningún club, era recontento, divertido, no podía hablar con las mujeres. Y tenemos otro al contrario, ¿no? Una persona un poquito más extrovertida, ya hacía deportes, pertenecía a 2 clubes. E incluso tuvo el descaro, creo que rechazar a la chica que le gustaba, una cosa así, si no mal recuerdo. O sea, la rechaza, pero por una situación en la Sí. cual ella no estaba totalmente enamorada de él, Sí. sino de que en verdad le habían gustado ciertas acciones de Mop. Porque es lo que un hombre hace. Y Claro. Mop quería que ella se enamore de él. Entonces, Claro. de esa forma no iba a funcionar. Un genio, Mop, Sí. O sea, por ese lado, súper bien. Otro que, digamos, es una peli, creo que es una peli, que es Shoya Ishida. Ya sí. ¿Sí conoces Sí, Shoya a Ishida? Silent Voice, ¿no? Oye, iba a decir, oye, No, es que él sí. ya, o sea, el pata, digamos, de ser un niñito que molestaba a los compañeros, de ser el buller, de ser el bullying, a ser bulleado, ¿no? Claro. Y crecer con eso, ¿no? Y por último, el último mención honorífica, quiero decir a Thorfinn. Thorfinn que Él sí tenía que estar. él tiene que estar sí o sí, quería decir, o sea, él como protagonista, en la primera temporada, digamos, su motivación básicamente es la venganza, y la segunda temporada y las siguientes, las que vendrán, básicamente el pata crece por el deseo de vivir en paz, ¿no? Claro. De buscar este Tierra Soñada, que no me acuerdo cómo se llama ahorita en español, que es el lugar donde su papá le dijo que este lugar donde podría establecerse y vivir en paz, ¿no? Sí. Como como un verdadero guerrero. Thorfinn, así como tú, yo también lo dejé en mi terna, la verdad. Thorfinn Sí. me parece un súper Yo quisiera preguntarles algo. protagonista. Desarrollo de personaje por ustedes es de un muchacho que hacía las cosas mal
alguien que hacía las cosas bien, pero también puede ser al revés. Es que es más que un desarrollo, es un es Es una una decadencia. decadencia, sí. Sí, pero igual yo sí diría de que, o sea, no solamente me refiero a hacia arriba o hacia abajo, digamos, como algo, sino Sino un que, cambio. que le vaya, claro, un cambio estructural dentro de él o un desarrollo de que tú ves que el personaje esté evolucionando, ¿no? Que Ok. camina hacia algo. Yo creo de que, o Podría sea, entrar, por ejemplo, la Yagami ahí. de todas maneras, Es que Light es más una decadencia, ¿no? O sea, Sí, claro. decadencia moral, ¿no? pero al final lo desarrollas como personaje. O sea, creo No, que ahí pero, o sea, como intelectualmente ha sido su obra maestra. Sí. sí, pero no, claro, no llega a finiquitar su obra No, maestra. claro. Y de hecho sí lo ves entrando como en la locura, ¿no? Entonces al Sí. final se desarrolla. Pero al final yo creo que el desarrollo no necesariamente es hacia arriba o hacia abajo, sino más que nada es, Como o una sea, montaña rusa, hacia dónde los, claro, y hacia dónde lo está construyendo o el sea, mangaka. que su objetivo tenga como aprendizaje para él, algo así. Correcto, que en el camino vaya, se note que hay una evolución Ok. hacia lograr su sueño o su objetivo, ¿no? Sí. Entonces, entiendo. Pero al final no nos mencionaste cuál es Sí, claro. el prota. No, y no podía no dejar de decir a este personaje siendo mi anime favorito Tengen Toppa, ¿no? Simon como personaje empezó siendo un niñito temeroso, ¿cómo se llama esto? Sin personalidad, sin confianza, ¿no? ¿Qué clase de Deku es este? Peor todavía. Eh, Yo creo que incluso tenía menos confianza que Deku, ¿ah? Amo a Deku. ¿Por qué? Porque se veía opacado por la imagen y figura que tenía de Kamina, ¿no? Tenía que morir. Y exactamente, ¿no? O sea, ¿Qué tal desarrollo de personaje? eso fue su mundo canónico, ¿no? Claro. Exactamente. Oye, Entonces, eso pasa sí, en la vida real también. también, Mira la ¿no? sociedad del anime. O sea, Dios mío. Murió su capitán del equipo y tomaron otros La No, batuta. sí, claro, o también pasa, ¿no? Pucha, a veces en la vida real, ¿no? O sea, fallece la cabeza del hogar y alguien más tiene que ocupar ese puesto, ¿no? Sí. Entonces se desarrolla. Pero bueno, ese fue el caso de Simon, ¿no? Porque al fin y al cabo, o sea, siendo un niño chiquito tuvo que hacerse, uno tener a cargo, hombre, para poder llevar a cabo la misión de la Brigada Gurren como tal, ¿no? Y al fin y al cabo logró su objetivo, ¿no? Solo de que F por el chat cuando se murió su waifu. ¿Se murió su waifu? No sabía. No, Puta, pero esa waifu no. era la que había estado con Kamina primero. No, Ah, ya, es otra waifu, no, ok. ese es ya. Toko. Nunca estuvo con Ok, Simon. ok. No, Ok. Toko, él lo estuvo con Kitan. Ok. Ya. Y- No sé, y bueno, por eso quería mencionar a Simon como protagonista con mejor desarrollo. Vale. Yo tengo. Ah, tú, ¿verdad? Sí, dale. Dale. Yo también tengo una terna en la cual estuve divagando mucho. Thorfinn se quedó muy cerca de este top, pero yo lo dejé más o menos a Thorfinn en el top 5. Y de ahí me quedé con Rudius de Ujú. Mushoku Tensei. A mí me encanta como, sobre todo porque Rudius era un perdedor en la vida real. Y cuando renace en este nuevo mundo, sigue siendo el mismo perdedor, pero va caminando hacia ser una mejor persona. O sea, hacia, perdedor hacia como persona, porque, Claro. porque, digamos, sí era poderoso desde que nació, ¿no? No, me refería como. Claro, o sea, que tenía la mentalidad del perdedor de 30 y tantos años que le había ido súper mal en la vida real. Sí. Pero me refiero a que él va caminando hacia ser una mejor persona, hacia convivir con su nueva familia, hacia tratarlos a todos bien. Entonces tiene un crecimiento muy, muy grande. Tiene obviamente sus cosas de niño, pero también muchísimas cosas de adulto en las cuales va pensando. Creo que la batalla que tuvo contra el dios de los dragones lo deja muy, muy marcado. Y a raíz de eso se da cuenta que no es invencible. Y entonces eso. De ahí, otro personaje que se me quedó ahí fue Hippo. Hay Hippo un No, yo lo iba a mencionar. va a ser tu. Sí, Entonces no lo desarrollo, pero Hippo, top personaje, protas que mayor desarrollo de personaje tienen. Y el otro es Sakura de Winebreaker, que es un anime reciente, en verdad. Salió el Tampoco año lo he visto. pasado. Ahora tiene 2 temporadas. Y lo que ocurre con Sakura es que es un tipo que llega a una escuela en la cual él lo único que quiere ser es el matón. Quiere ser el bravo, el líder de la pandilla, porque es una escuela Pues necesita aceptación. es una escuela reconocida por ser pandilleros, ¿ok? Ah, ya. Pero fuera de eso, él llega y él lo que decía es, bien, quiero llegar a un lugar donde lidere el más fuerte, donde simplemente en base a las peleas eres el rey. El típico machito opresor. Huevón, sí, y cuando llega a Winebreaker, que es la escuela, se da cuenta que era súper distinto a lo que le habían contado. O sea, sí son pandillas, pero son una pandilla Organizada. que protege el pueblo. No son malhechores, o sea, todo lo contrario. Son una pandilla. Como la idea de Yakuza en Japón, en realidad, ¿no? Correcto. No, pero sin el tema de las cosas por fuera para ganar dinero. O sea, no hay nada Claro. malo. Son como personas que se organizaron para proteger al pueblo.
Y él se queda como que, no, no, si yo había venido acá a pelear por nada, o sea, yo quería simplemente conocerte y meternos una pelea, pero nada que ver. Yo Y- vine por los madrazos. Sí, claro. O sea, es como de haber sido Tokyo Revenger, ¿no? Sí, es más o menos como, es el Tokyo Revengers bien hecho, Ujú. Winebreaker. Y entonces, sí, sí, sí. Una basura. Sí. Y Sakura, Saludo para el fandom de Tokyo Revengers. y Sakura en un inicio era solamente él como protagonista y él pensando en sí mismo. Pero poco a poco se va dando cuenta que él tiene que aceptar una posición de líder dentro de su escuadrón. Y para aceptar esa posición de líder, comenzar a tener un desarrollo él mismo de, ok, primero él decía, yo soy el líder de este escuadrón, yo me tengo que pelear a todos y proteger a todos. Pero luego tiene que comenzar a confiar en sus compañeros, Claro, lógico. porque no puedes mecharte a 20 tú solo. Entonces es No, como... aparte de un conflicto, siempre alguien de confianza tiene que solucionarlo. Exacto, comenzar a tener manos derechas, siempre como tener aliados muy, muy Delegar bien. cercanos, Oye. delegar bien. Todo eso se vuelve una problemática que lo Todo hace lo que no hace tu constru- jefe, eso. Eso. Y entonces, eso hace que Sakura se me haya quedado ahí como un personaje de mucho desarrollo. Se llama Sakura. Sí, un Sakura bien hecho, es lo que yo digo. ¿Tiene pelo rosado? No, 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 no. No. Eso tiene mucho sentido. Pelo blanco y negro. Y ojos amarillos. Un chat. Y ¿Pero ese es tu última tema? O sea, No, este ese era el... Ah, ok. Pero el personaje que al final terminé eligiendo fue Gon Freaks. Gon ok. Freaks, Ese está en mi terna. es que Gon Freaks tiene esto de... Tiene un desarrollo que lo rompe. y que te rompe a ti también. Sí, sí. Y que te rompe a ti también Es que porque... responde carismático. ¿Cómo no? No Ojo, consigo. ojo No que consigo. Gon tiene un desarrollo paralelo con el de Killua. Killua va hacia arriba y él va hacia abajo. ¿Te das cuenta? En el cierre te refieres. Sí, Sí. desde el inicio. Sí. Ahí. Desde el inicio. Es que Gon era esta típica persona que ve todo luz en todo el mundo. O sea, veían... bueno, cuando Una Killua... moral tergiversada. Claro. también, ¿no? Cuando Killua le confiesa que es de una familia de asesinos, Gon lo tomó como si no hubiera pasado nada. O sea, era lo más normal para él. Y él venía de un pueblo donde nunca había visto una matanza en su vida. Ujú. O sea, la única matanza que había visto era la de Kaito al oso, weón. La típica moral de un niño, ¿no? Sí, Tenía. sí, Un niño no entiende bien a veces las Sí. cosas y bueno, prefiere conocerlos, ¿no? correcto. Y no encontraba el dolor, no encontraba como, o sea, esas cosas que lo marcaran. Todavía, de hecho, cuando nos presentan a Gon, era un niño que buscaba en la esperanza de ser el nuevo cazador para encontrar a su O sea, padre. es tan noble que pensó que su viejo lo había abandonado para que él crezca, ¿no? Correcto. Pero en verdad, Pero no. simplemente Jin se fue. Sí, no tenía ni idea. Le llegó el huevo a su hijo. Sí, y entonces Gon era tan niño y cuando, o sea, va pasando cada arco, porque en cada arco tú ves un crecimiento de Gon distinto, como cuando le toca cazar a Killua por la insignia 44, y tira la caña de pescar y va, No, y a va Killua no, no, Hisoka, a Hisoka. Hisoka. Perdón, a Hisoka, Yo perdón. me Puta, tengo un problema con los nombres. Eh, Se lo sorprendió a Hisoka. Sí, Sí, no, y es que estuvo practicando un ratazo. Sí. Primero contra cosas que no se Contra movían. Animales. Primero contra cosas que no se movían, después contra pájaros. Y iba practicando y hasta que lo encontró para poder acecharlo y tuvo que buscar el timing perfecto. Y la cara de enfermo que pone Hisoka ahí Sí. de olor a sangre. Y se excita y todo. Y entonces Hisoka también justamente dice, aún no está listo para ser mi presa. Ojo, Hisoka es de mis personajes favoritos del anime de la historia. Buenísimo, De mi buenísimo. top Sí, 5 por lo top, menos. top personaje Hisoka. Y Gon, todo ese Gon que va trasladándose, no sé, luego tienes la ciudad de York New, donde va aprendiendo Nen, y sigue oscureciéndose como personaje, y mientras más fuerte se hace, más se oscurece como persona. De ahí en Grid Island, cuando él mismo dice, yo me quiero enfrentar al Bomberman, man, ¿yas? O sea, y es como, él sabe que no era... un brazo. ¿eh? Sí, pierde un brazo, pero lo pierde sin ningún dolor, o sea, fue como... Ok, él sabía que iba a sacrificar una parte de él para pelear con el Bomberman. Y él sabía que no era el más fuerte de los Oye, tres. y ese será un Es un arco infravalorado, ¿eh? Grid Island me encanta. Sí. Oye, lo que no sabía es que Grid Island estaba en el Hunter x Hunter del Del primero. 99, sí. No sabía eso. Sí. Sí. Y ¿Nunca lo pasaron por Animax? Porque no me yo acuerdo no de me lo eso. acuerdo de Animax tampoco, pero sí Tampoco. estaba. Sí estaba, pues. Luego lo vi en YouTube, claramente. Sí, sí. Y bueno, en verdad en Hormigas Quimera, donde ya el desarrollo de personaje cierra, ¿no? Con un Gon destruido por dentro, que pierde a un compañero como había sido Kite en este momento, en esa situación, que lo lleva a una depresión y tomar decisiones muy fuertes con su propio Nen, ¿no? Que él sabía que eran decisiones irreversibles para ese momento. La moral de Gon es un poco cuestionable a veces, incluso por el propio fandom, porque se molesta por todo lo que habían hecho ellos, pero no se molesta con Killua, que viene de una familia asesina. Correcto. Es una moral tergiversada, ¿no? Pero es que ya Que- desde ahí claro, te das dando no cuenta era que consciente, ¿no? sí. No, claro, hasta que no le pasó.
Sí, y en verdad después de eso no hemos visto más en el manga de Gon, así que tampoco es como que podamos saber hasta que Togashi se ponga las pilas, pues. Tú te das cuenta que ya es el momento cúspide de Gon en su cambio, en esa mirada que le da a Pito cuando la queda Mm. esperando mientras cura a la niña. Sí, Esa mirada no es de Gon, es otra persona. pero, pero ya te habían ido llevando así esa situación, ¿no? Claro, sí, poco a Killua ya poco. se había dado cuenta de que Gon Que, estaba ahí al borde, weón, del colapso. Y tú cuál es tu personaje que bueno, consideras con más desarrollo? uno de mis personajes era Gon. También me gusta mucho el desarrollo que le dan a Eren hasta cierto punto. Hasta cierto punto, ¿ah? Porque ya O después, sea, es como cuando que, comienza a tomar decisiones solo, claro, es como que crece, y nada, pero no es que baja así, baja así. Pucha, pero a mí me encanta ese desarrollo de Eren. me O sea, es un gusta. desarrollo, pero... Eren ganó muchas veces consecutivas en el Crunchyroll Awards el mejor prota. Sí, Y o el sea, mejor villano. no me gustó su final de Eren. No me gustó, de hecho, la última parte de Eren. Entonces no te gustó la última parte de Shingeki. No me gustó, claro. Claro. Cuando se metió en temas políticos, desde ahí no me empezó a Pero creo gustar. que siempre fue político, solamente que lo tenían Pero lo oculto, hace ¿no? mal, ¿me entiendes? Si quieres aprender a hacer buena política, mira One Piece. Claro. Una genialidad, O weón. sea, ahí está la política bien, ¿me entiendes? Ahora, luego está Lelouch. Lelouch también tiene buen desarrollo de personaje. Él, su misión en la vida era derrocar al gobierno y tener un mundo ideal. Más o menos parecido a lo que pensaba Madara, pero Ya. de una manera real, ¿no? Vamos a hacerlo con factos, no con sueños. Lelouch es un protagonista muy... Para mí es más inteligente que Light Yagami como prota. Claro. Porque además me parece más cuerdo que él, porque Light parece Hisoka a veces que actúa por impulso de lo que tiene abajo. Pues se deja llevar por sus emociones, ¿sabes? Sí, o sea, es Sí. muy impulsivo. Para ser alguien inteligente no puede ser tan impulsivo, Sí, Ujú. bueno. porque eso te afecta. Le llegó mucho poder también de golpe, En ¿no? cambio, Lelouch pensaba en todo, incluso se preocupaba en su hermano falso, porque le agarró cariño, ¿me entiendes? Y él tiene esa sensación de proteger. Incluso se inmoló para que el mundo que él quería se cumpla, así no esté él. Ya. Entonces yo creo que esa redención de todo eh, el fin justifica los medios que había hecho, yo creo que eso ya... Es como, supongo que Erwin, Ya. que también tú sabes que no ha sido muy moral, Uf, pero igual se inmoló por lo que tenía que hacer. claro. ¿Me entiendes? Le ponen la responsabilidad del objetivo por encima de él mismo. Bueno, pero es que Erwin tenía sus ideales en base a lo que decía su padre, ¿no? Tipo, Erwin no se Claro, basaba tanto en sí mismo, eh, sino en Lelouch es el caso contrario, más bien él detestaba a su padre. Ya. Él quería derrocarlo. Ok, era todo el rey. Y bueno, y por último me quedo con Hippo. Monstruo, weón. Hippo me parece una persona que él mismo no se cree que es bueno. O Claro. sea, tú ves Hippo y si te pones de la perspectiva de Hippo es un anime, y si te pones de la perspectiva de ver el anime completo así normal como un anime, ves a Hippo como un grande, ¿no entiendes? Sí. Pero él no se lo cree. Es como, no sé si les ha pasado que tú eres talentoso en algo, pero hay como un gremio de chicos o chicas y tú dices, yo creo que no pertenezco a ellos, pero en realidad tú eres uno de los mejores, Sí, y Hippo siempre se infravaloró él mismo, o sea, el mismo. Y Hippo, creo que eso le ayudó a... sí, o sea, de todas maneras sí, pero a la vez Takamura le decía, escúchame, tú eres bueno, tipo, lucha por esto, tipo, Buen esfuérzate. ojo, Sí, no, Takamura buen vio ojo. algo, obvio. Igual Hippo le demostró agarrando las hojas desde el inicio, ¿no? Fue como, Hippo vio cuando lo protegieron en ese momento, de que podía encontrar en algún lugar, no el lugar para protegerse, sino para crecer con algo, con justamente haciendo deporte, que el Y, deporte es y importante. aparte cuando le hacían bullying, te das cuenta que él sí podía con ellos Y no y respondía. no respondía. Sí, O sea, lo que le faltaba era más bien alguien que le impulse, oye, aprende a defender. O sea, Pero yo creo que él sí lo podía hacer. era humilde y le tenía falta de confianza. Ese pata me da una clase de humildad. sí, es que le hacían bullying a Hippo. Hippo nunca había peleado en su vida y de la nada comenzaban a pegarle y todo eso. Y Takamura fue a defenderlo. Y desde ahí comienza la historia de Hippo hacia con el Y lo que me boxeo. gusta de ahí, pues, es que las victorias, o sea, cada pelea, o sea, todo es buen protagonista porque todo el puto anime, de él depende el anime. Sí, de acuerdo. Segundo, si no era victoria, porque es una montaña rusa de emociones, la derrota le enseñaba. Es que es increíble que un protagonista pierda. Claro, Y de sus primeras peleas perdió. O sea, perdió con Miyata en su primer claro, sparring. sí. Y tú te quedas como, oye, el prota puede perder. Y desde ahí te va enseñando. Pero Hippo nunca lo veías como tirado hacia abajo en ese momento. Era como, ok, él va a seguir aprendiendo, le van a Ah. seguir enseñando. Y bueno, el dueño del Es la gimnasio. perseverancia, ¿no? Sí, Es el anime de la perseverancia. y el viejito del gimnasio que le enseñaba todo, también lo amaba, ¿no? O sea, lo tenía como su hijo.
Ujú. Sí, o sea, yo creo que es uno de los personajes que más me marcó con el tema de la perseverancia, porque tú sabes que cuando uno es chiquito, a veces es muy indisciplinado y a veces por sí mismo no quiere escuchar a los mayores, sobre todo en Sí, la adolescencia. Pero cuando encuentras a un personaje que te identificas, es como, oye, él ha logrado esas cosas, pero no porque le cayeron del cielo, sino por su propio esfuerzo, porque tú ves ahí entrenar y entrenar y y entrenar entrenar. y entrenar, no era que él se lo compraba, ¿me Tienes entiendes? capítulos de solo entrenamiento. Exacto. Eso es increíble. O sea, yo no conozco muchos animes donde te muestren, no sé, 10 capítulos donde él está entrenando Y y aprendiendo cosas. te lo Sí, explican, aprendes de boxeo. aprendes cosas de boxeo, tal Claro. cual. Y yo en peleas he aplicado eso. ¿Así? Ahí el De Dempsey Rolly, verdad, ¿no? de verdad, o sea, no estoy orgulloso de eso, ¿no? Claro. ¿Qué te decir? Pero sí te enseñan. Sí, es que, o sea, para mí lo bonito de Hippo es que no solo termina creciendo como boxeador, sino como persona. O sea, él siguió apoyando a su madre, él siguió creciendo. Por más que ya fue campeón nacional, Nunca se le subió. nunca se le subió a la cabeza. Él siempre pensó que podía perder su título. Y por eso se seguía esforzando, se seguía cuidando, seguía entrenando a diario. Entonces nunca se dejó estar. Eso hasta lo que hemos visto en el anime. En el manga ya vemos mucho más desarrollo de Hippo. O sea, es un Hippo diferente al que hemos conocido hasta el capítulo 70 y tantos que hay en el anime. Recomendadísimo, chicos. Si no lo han visto, sobre todo los que han partido. Yo creo que hay chicos que ven anime antes de pandemia y chicos que ven anime después de pandemia, ¿no? Claro, los de después no han visto Hippo. No han visto Ippo ni fregando, ni siquiera han visto Yu Yu Hakusho, y posiblemente Hunter x Hunter quizás lo han visto porque ha sonado Sí. últimamente, ¿no? Pero es muy, muy recomendado, le va a dar muchas lecciones y yo creo que es un anime que todos tienen que verlo. Y encima Hajime no Ippo es un anime fácil de ver. O sea, Sí, ni siquiera es difícil de ver. Yo te digo de que es un anime fácil de ver. Tiene este doblaje antiguo que es bueno. Entonces, si quieres, puedes ver los primeros 76 capítulos en español. Entonces, hasta que te pegues, porque te va a gustar. lo que sí no recuerdo es dónde lo están pasando ahorita. Está en Netflix y está en Crunchy. Está en Ah, ya, ambas. está perfecto Está entonces. para verlo en cualquier lado. Y de hecho, en Netflix ya sacaron todas las últimas partes. Porque en Netflix hasta hace 2 años solamente estaba el 76. Y ahora ya están los últimos 50 capítulos. Entonces, en verdad, Hajime no Ippo a mí me encanta y me enseñó un montón. E Hippo es de mis protas favoritos también. O sea, aparte de los de mayor desarrollo, es de mis protas favoritos, de los que más me ha gustado. Sí. Y ya con otra pregunta, ¿cuál es el protagonista más relevante para la trama? A mí me costó llegar a resolver esta pregunta. ¿Ah? Para mí el contrario, fue fácil. ¿Sí? Sí. A ¿Quién? ver, comienza. Porque es rápido, sencillo, Sun Ying-woo. Listo. Ya, ahí acabó. Listo, no voy a decir más de él. Es que Nada más. Sanji-Gun no es el más relevante para la trama. Él es la trama. exactamente. No, Claro. no voy a decir más. Es Sigue como tú. Itachi en Naruto, que él hace los poderes, él... Sí, él va creando. Es que Itachi era el mangaka, man. Sí, Bueno, San Jinwoo hace lo que quiere en su anime. Sí, claro. Escucha, yo, en mi top protagonistas favoritos, nunca pondría a San Jinwoo. No, es que como protagonista, que tu favorito, no. Desarrollo, ¿qué No. desarrollo tuvo? No. ¿Te inspira? Ni siquiera nada. O sea, solo tuvo importancia, listo, nada más. Sí, es el prota más importante para su anime, seguramente. Es que Escucha, no debe haberse llamado Solo Level, se había llamado Sun San Jinwoo, tal cual. Tal cual. Ese anime, tipo, no tiene ningún sentido sin la existencia de San Jinwoo. O sea, es tan relevante para la trama que el resto no existe. No, O pues. sea, tú le preguntas hoy a una persona que acaba de ver en enero la segunda temporada de Solo Leveling por 2 personajes aparte de San Jinwoo, y no se saben los nombres. No, pues. Nadie se sabe los nombres del resto. O sea, San Jinwoo pelea contra Biru, que es la... Me sé más los nombres de sus de sombras sus sí. que los Es más cierto. personajes. A ese punto, por favor, no Che, miedo. Es que es malito. El anime no es malo. A mí No. me encanta. A mí me gusta. Es muy divertido. Es un anime que yo scrolleaba en TikTok y me gustaba. Es un anime que vi en Crunchyroll cada vez que salía. O sea, me gustaba. Cada capítulo es emocionante. Pero el anime no se trata de una historia. El anime se trata de San Jinwoo y listo. Claro, lo que pasa es que en la mayoría de historias hay un conflicto en el mundo o un conflicto interno en él y trata de superarlo, ¿no? De hecho, que hay un protagonista quiere decir que él va a desarrollar todo a raíz Claro. de eso, ¿no? Sí. Pero Pero él no es puede distinto. Claro, pero no puede ser, por ejemplo, Solo Leveling, pucha, puede ser tan largo como, no sé, pues, como Bleach o como, pues también tiene como 500 capítulos de manga, ¿no? Sí, son un montón. Pero Naruto, pucha, desarrolla a Itachi, desarrolla a Sasuke, desarrolla A Jiraiya, a Jiraiya, a Tsunade. a todos, Sí. uno a todos, pero a A muchos. Sakura no, pero... Pero desarrolla mal. Algunos, Pero de acuerdo, intenta. pero cuando el mangaka se arriesga, es cuando ves, tipo, lo importante. No solo eso, digamos, tú en One Piece
llegas a un arco Desarrolla bien. y desarrolla al menos al villano. Desarrolla hasta la niñita que está Sí. recogiendo un pasto ahí en Ya. el... Sí, e imagínate, al villano principal le da un flashback, le da una trascendencia. No hay un solo villano en Solo Leveling que tenga un flashback importante No, o pues. algo. Es como y Porque yo no no son solamente monstruos. exacto, y no solamente me refiero al Que mientras menos sepa, menos te duele. ¿me sí, entiendes? sí, y eso quiere el mangaka. De hecho, el mangaka mismo explicó que él creó Solo Leveling para que sea esto, para que sea un anime fácil de ver, que le guste a la generación TikTok y que explote. Eso es lo que él quería. Entonces, ¿qué fue? No, estaba buscando un prota a ver que sea así, pero no hay. Las fotos. No hay ninguno. Entonces, Hay sí, otros que no son protas que sí lo han podido hacer, pero sí, es complicado. Es sí, complicado. sí, yo también me quedo con que Sanji Woo es uno de los más relevantes para la trama en su propio anime. El que yo he traído es Light Yagami. Light Yagami También, sí. es la trama también, o sea, tipo, de hecho, o sea, Claro. era más chévere cuando era Light Yagami contra L, pero sigue siendo Light Yagami el único ser superior dentro de este Pero anime, no ¿no? solo eso, sino te das cuenta que a un momento el mundo gira alrededor de lo que hace Line, ¿no es cierto? Sí. Entonces sí, o sea, Sí. O sea, de hecho, el anime comienza o sea, con... incluso creo, discúlpame, que las bolsas en No, ese el mundo. Light y Lelouch, los dos son iguales en ese sentido. Que el tema de la trama. Ujú. Ellos, digamos que son los que guían la trama. Si no estuvieran ellos, no existiría la trama. Claro. Ellos iniciaron la trama. Sí, tal cual. Le cae la Death Note a cualquier otra persona y no sucede No nada. sucede eso. No sucede nada, de hecho. Ellos son el detonante. Sí. Y eso es lo que hace chévere Death Note, porque Light Yagami está en un juego de ajedrez psicológico constante contra L, después contra Nier. Que le sale del pito U, Sí, porque en realidad le sale del pito U. sí, No, porque le dio igual. se hace problemas innecesarios. ¿no? Tranquilamente Light, siendo lo inteligente que era, nunca pudo haber sido descubierto. Creo que disfrutaba esa pelea Sí, con L. sí. Que luego le dio la depresión y entró a la locura. Es que escucha, esa pelea con L, cuando le ibas ganando te crecía el pito, justamente. El pito. Y cuando ibas perdiendo se te achicaba. El pito. ¿Y qué pasa cuando un hombre se le achica? Quiere que le crezca, pues, weón. Entonces tú seguías y seguías y seguías, weón. Oye, Totalmente. Y entonces, para mí, pero para mí una hueá muy interesante de Light es que él nunca deja de creer que él es el héroe. Él siempre sigue creyendo que él es el bueno de la historia. Narcisista al 100%. Como casi la mayoría, si Al tú le preguntas a todo 1000%. ser humano, el 97% te va a decir, sí, yo soy el bueno. Pregúntale a Dina Boluarte si era Eso te buena. iba a decir. Ella es la buena. Ella era buena. Ella es la buena. Escucha nomás su mensaje a la nación. Es bueno. Como esos payasos que se crean cuentas falsas para hatear a la gente. Esos también Ellos son, también piensan que son buenos. son los buenos. Te están hateando de gratis. Pero a mí una hueá ya, el cierre, para hablar del cierre de Light Yagami, cuando tiene a este seguidor que al final iba a ejecutar a todos los policías frente a Light, policías con los cuales Light había convivido siempre, y Light hasta mira su reloj y se comienza a reír segundos antes de que supuestamente iban a morir. No se aguantó, ¿no? No se aguantó, como gané, Como la gané". Carlota de JB, ¿no? Sí, y grita, gané. Y encima le grita a su seguidor, ya puedes pasar. Y el seguidor le grita, Dios, ¿quién es? Dios. Y justamente Ahí Nier le... me dio cringe bastante esa escena. Sí, es que es bien raro. Bajó, todo el aura que tenía Light se La- lo bajó el solo. Pero creo que eso era lo importante también, ¿no? De hacerlo perder todo el aura para que muera. Yo pienso que no sabían cómo y el mangaka mismo no sabía qué hacer con Light. O sea, no, o sea, más bien, cuando murió él ya sabía qué hacer. Sí. Yo pienso que L debió derrotar a Light y listo. Sí, yo Creo que pienso todos igual. hubiéramos estado felices. Aplaudiendo, Aplaudiendo y, 26, oye, 26, qué buena batalla. sí, 26, 27 capítulos y se acababa. Ya no 36. Sí, pero claro, extendió por algo, ¿no? Y tú, Yair, ¿cuál es el más relevante para ti en la trama? Ay, Dios. Mira, ya lo había mencionado justo Lelouch y Light. Pero yo creo que otro que no es la trama en sí, pero sí es relevante para la trama, porque si no estuviera él, no existiría la historia de Full Metal Alchemist. Edward. Edward Elric. Eduardo, Por lo que le pasó desde que perdió su brazo y su pierna y su hermano, él ya sabía cosas. De acuerdo. Las transmutaciones, lo que él hace es no normal. No, pero es que él cuando pierde el brazo conoce todos los paradigmas de la alquimia. Pero no lo tiene claro. Es como cuando te lanzas Sí. un sueño. Claro, pero cuando los conoce aprende a hacer justamente alquimia sin hacer los círculos y todo, entonces Claro. se vuelve un monstruo. Pero a diferencia de los dos que hemos mencionado nosotros, para mí Edward sí califica entre un top protagonistas encima. Sí, lo que pasa es que, a ver,
La trama inicial es de que él quiere recuperar al cuerpo de su hermano, sus brazos, y enfrentar a padre, Bueno, que no, ¿no? ¿Verdad? o sea, no es que conozca la existencia de padre en un inicio. Claro, o Sí. sea, al que esté ahí, Sí. digamos en el... Digamos que su foco principal era Su su foco brazo. principal es eso, o su sea, brazo- Olvídense que, no, recuerden que su foco Ahora. principal era conseguir la piedra filosofal. Claro, sí, sí. pero para regresarle el cuerpo a su Pero hermano. Sí. eso era como una consecuencia de lo que le había pasado, porque Sí, él lo sí, que sí, quería sí. era recuperar, Sí. y porque antes quería recuperar a su mamá. Entonces, dentro del anime surgen muchas tramas, de los homúnculos, la historia de Mustang, ¿no? Con todo lo que había pasado. Bueno, el tema político también, ¿no? Que existe. Pero la historia, o sea, el foco de la historia siempre va de la mano de Edward. Sí. Siempre va de la mano de Edward, hasta el final, ¿no? Incluso en los dos finales que le dan, los dos sigue siendo un buen protagonista para mí. Sí, no, Edward termina siendo un protagonista que quieres, que te gusta, con el cual te sientes atrapado y todo. O sea, al final te convence del anime que estás viendo y te gusta. O sea, no te cae mal, es gracioso, tiene de todo. Se jode el mismo, ¿no? Sí, Con lo de Nano. puta, pero es muy graciosa esa joda. Sí, sí. Es muy graciosa cuando siempre dicen que Alphonse es el mayor y él se vuelve, o que es el verdadero No, le dicen, alquimista. tú eres el Alquimista alquimista cero. Ah, sí se nota. Puta. Yo soy el alquimista. Y todo chiquito. todos miran abajo, ¿no? Sí. Es buenazo ese momento. Sí. No quería dejar pasar esta parte sin mencionar a Senku. Ojo, para mí Senku es un prota que es muy relevante para la trama. De hecho, o sea, ¿qué tipo se despierta luego de 2 millones de años y dice, ok, vamos a quiero renacer al mundo, man? Ya, así es como, es raro. Él Entonces, también, sí. la sí. historia para mí gira en torno a él y qué tan rápido puede hacer sus cálculos. Él hace la historia. Que, Claro. O sea, si no la revivió, no iba a haber historia. Sí, y no solo eso, sino que de ahí todo sigue girando en torno a él. No sé, pues la guerra que tiene con su casa giraba en torno a De que... hecho, todos los científicos del mundo son las protas del mundo. Sí. Porque tú escuchas Newton, escuchas, ¿no? Todos los, siempre los recordamos a ellos, ¿no? Sí. A los científicos, a los grandes científicos. Al final son quienes marcaron la época, no sé, quien descubrió el fuego, quien hizo la Quienes luz. rompieron un paradigma, ¿no? Sí, quienes crearon nuevas cosas. Entonces Senku es como este nuevo personaje que va a revivir al mundo, que va a repoblar la tierra y que para lograrlo va creando cosas del antiguo mundo en el nuevo mundo de piedra. Entonces, Hasta cosas irrelevantes como una Coca-Cola. O el claro. ramen. ¿Ah? O el ramen. O el ramen, claro, y que la gente de piedra como que prueba y dice, ¡oh, qué rico! Porque imagínate si nunca hubieras probado eso y lo pruebas, te Imagínate, ¿no? caga la vida, obvio. Entonces, Claro. y cómo va convenciendo a la gente justo con ese tipo de cosas, con cerveza, con Coca-Cola, con ramen, Con los placercitos, ¿no? con los placeres pequeños. Él sabe, El típico peruano que te invitas a ceviche, ¿no? claro, imagínate que... Una reunión de trabajo y te invitan a comer para que tú caigas. ¿no? Claro, imagínate que Senku revive Oh. un peruano, le prepara el lomo saltado, convences a todos. Convences a todos. Pero bueno, ya para desarrollar la última pregunta de este capítulo, ¿cuál es el prota que más los inspira? Creo que esta es una pregunta importante porque fuera del favorito o el que más desarrollo ha tenido o el más importante para la trama, el prota que más te inspira es porque de alguna u otra forma ha marcado tu Ojo, ¿me tu inspiró sentido de vida. o me inspira? Te inspira. La Porque, pregunta es- porque los protas cambian Sí, conforme de tu acuerdo. edad, ¿verdad? Sí, de acuerdo, porque uno te va gustando más cuando eres más pequeño y uno cuando eres más grande, ¿no? Pero, ¿cuál es el prota que más te inspira? O sea, ¿cuál es el que con el cual tú te sientes, o sea, que te guía de alguna u otra forma? Ya al nivel de otaku que somos nosotros o de personas que vemos tanto anime, pues hay muchos protas que de alguna u otra manera te han marcado, pero hay uno que te hace seguir un camino, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál es para ti? O sea, para recapitular, por ejemplo, o sea, Yotaro, ¿qué me inspiraría? Me inspiraría solo ser un chuchón. ¿Ya? Sanjigu, puta, verme bien nomás. Nada más. Verte pepón, La pepón. facha, mano, la Pachón. facha. Y bueno, o Tener sea, aura. Es la confianza, sí, es la claro. confianza. Y bueno, hicimos el hecho de que siempre sobrellevar digamos, la muerte de una persona muy querida, ¿no? Pero si quiero decir una persona que me inspira realmente, esa persona de que la sigue y la consigue. Y no estoy hablando de migajeros, por acaso. Ok, no es Farid. No, quiero hablar de Ash. Ya. Ash. O sea, es el claro ejemplo de la perseverancia, ¿no? De no darte por vencido hasta cumplir tu objetivo y tu meta, ¿no? Que fue, para el caso de Ash, ser el campeón mundial, ¿no? Oye, O sea, él quiere ser un maestro Pokémon, ¿no? pero Pero claro, va relacionado. Va relacionado. O sea, digamos, él se volvió campeón de la Liga de Alola, Ujú. ¿no? ¿La Lola? Claro, de Alola. ¿De Alola? La séptima generación. Se volvió campeón de la Liga de Alola. Que era una liga rara. Que era una liga también. rara porque fue la primera edición. Sí. O sea, no tenía liga en ese. A diferencia de las otras 6,
Que ya que tenían ya como tiene una historia. liga, tiene una historia. No, Un saludo para todo el fandom de Pokémon. claro. Esto es... Ya. Un mundo. Tururu, tuturu. Ya, entonces en Alola fue la primera edición y ya se lo ganó, ¿no? Le ganó de una manera recontra épica. Y luego se lanzó para ser el campeón mundial y bueno, lo consiguió, ¿no? Entonces, ese es el camino, ¿no? O sea, seguir y seguir y seguir y no rendirte, ¿no? O sea, incluso, discúlpame que te interrumpa, pero hubo partes en las que él llegaba al campeonato, a la liga Pokémon, y incluso hubo una temporada en que tú veías, ¿no? Que iba a octavos, luego en cuartos, luego en semis, luego pero la final. Sí. Pero me acuerdo que hubo una temporada en que retrocedió, o sea, se quedó en una parte anterior de que se había quedado en la anterior temporada. O sea, si estaba en cuartos, en la siguiente se quedó en octavos. O sea, como que retrocedió, ¿no? A mí la que más me dolió fue en la que lo tonguearon, pues. O sea, era claramente uno de los favoritos. No lo tonguearon, pues, pero me refiero a que ¿En cuál, cuál? el mangaka o el escritor quiso que le ganaran, mañas, cuando le pusieron a Latios enfrente, Darkrai. Ah, no, pero hay uno peor, pues, porque hay uno que pierde o sea, pierde con Miau. O sea, un Miau le gana. No, es que ya el escritor lo hacía por jodernos, Sí. ¿no? Y lo chévere de Ash, y por qué sí te creo eso de que te inspira, es porque cuando Ash sale campeón, todos estábamos esperando que nos subieran el capítulo. Era Mano, su vampiro, éramos Pokémon. todos. Sí, todos estábamos esperando que nos subieran el capítulo. Fue un momento hermoso. Fue un guionazo, eso no lo puedo negar. Sí, Pero, man. pero, o sea, han sido más de 20 años de anime en el cual, digamos, tú veías al protagonista intentando conseguir su objetivo, ¿no? Sí, pero me acuerdo que una temporada antes de la que sí lo vimos campeón de Alola, ya habíamos nosotros estado esperando que campeonara en Claro, esa porque y también perdió. es que ahí perdió en la final. Sí, y pierde contra el Charizard que tiene el collar, Claro, o ¿verdad? sea, y en teoría tenía ventaja de tipo. Sí, no, fue sea, un porque- dolor con Greninja, Claro, claro. Greninja que era tipo agua, bueno, el otro era dragón fuego, entonces era Sí. neutro, pero, o sea, tenía ventaja, ¿no? Porque los Sí. ataques de fuego les dan poco eficaces al Greninja. Sí, no, y el Greninja estaba chetadísimo, Sí, estaba sí. rotísimo, creo el ¿Sabes qué me Greninja, gusta? ¿Sabes qué me Greninja gusta? Ash. ¿Sabes qué me gusta de Ash? Que muchas veces hay gente que se enterca con cosas que no es bueno, pero nosotros sí éramos conscientes que Ash no era malo No. como No. entrenador. Entonces eso te da como una esperanza, ¿me entiendes? Pero hay gente que confunde eso. Por ejemplo, nosotros jugamos fútbol, pero no somos los mejores, ¿me Claro. entiendes? Jugamos bien de repente, pero sabemos que no íbamos a llegar a un nivel profesional. Bien para tus Y lo chambas. aceptamos, y lo Claro, aceptamos. obvio. Pero hay gente que no. Y Sí. gente que se ve opacada por eso. En cambio, Ash sí era una persona que era buena Y, haciendo lo que hacía. y el ejemplo de fútbol es bien claro, porque todos nosotros tenemos un amigo que aún a esta edad sigue entercado en que pudo haber Que sido pudo haber sido profesional. Claro, futbolista, que tenía sus rodillas. todo el tiempo estaba rompiendo chocolate. O Sí, sea, eres bueno, hermano. sube su foto en Instagram con el chocolate ahí y No, el cacao. no, pero aparte, Sí. aparte de Ash, el tema de la perseverancia. O sea, es un man que, así como Hippo entrenaba, él también tenía esos desarrollos de personaje con sus Pokémon. Claro, él Sí. siempre entrenaba con sus Pokémon. Sí. Claro, lo que nos dejaba atrás con Ash era de que siempre dejaba a sus Pokémon atrás y nos lo cambiaba temporada a temporada. Y como era un reinicio, man, ya para él, en su búsqueda de ser el maestro Eso sí me da Pokémon. cólera, ¿no? Porque, por ejemplo, dejabas Pokémon fuertes que podía usar desde un inicio, Claro. pero no, él empezaba de cero, ¿no? Sí, le gustaba empezar de cero. Pero era también parte de la trama Era parte de la poder trama. para poder presentarte nuevos Pokés, Claro, ¿no? man. Sí. Bueno, el prota que a mí más me inspira, en verdad, se ha vuelto una forma de vida para mí. Es como, Un o sea, estilo de vida. sí, un estilo de vida. O sea, me está guiando en los últimos años. De hecho, sí, tal cual, Luffy. Kuma. Ah, no. No. O sea, para mí hay un tema con Luffy y es de que creo que Luffy me ha ayudado en momentos en los cuales yo he estado triste o deprimido, muy cerca como a estar en un día mal, un momento Hasta pesado. molesto, ¿eh? Sí, lo que sea. Pero claro, Luffy siempre me ha ayudado como, yo recuerdo a Luffy y pienso en qué haría Luffy, Luffy seguiría su sueño. Al final, lo que me parece chévere de Luffy es que él siempre vive de acuerdo a sus principios y no los negocia, o sea, es algo que él tiene claro, que sus principios no son negociables. Entonces, creo que para mí Luffy me ha marcado mucho más de lo que esperaba y en los últimos arcos aún muchísimo más. O sea, Luffy hoy por hoy es un símbolo de la libertad y de luchar contra lo injusto. De hecho, en Indonesia han Es prohibido su bandera. increíble. Sí, Lo que está bandera. sucediendo en Indonesia es increíble porque ¿Sabes que en Indonesia hay muchas islas? Entonces muchos tienen barquitos. correcto. Entonces habían puesto la bandera de Luffy, de los Mugiwaras. Y como el dinosaurio de su presidente no tiene idea,
piensa que es una revolución o algo que le están... Es que lo que ha sucedido fue que se acercaba el 80 aniversario de la independencia de Indonesia. Sí, y entonces el presidente dijo que todos tenían que poner su bandera en todos lados, en todas sus casas. Como acá en 28 de julio pones Ajá. la bandera del Perú. Bueno, y muchas personas están en contra hoy por hoy del gobierno porque ha sacado leyes muy restrictivas y de hecho entre una de esas leyes que se suponía que iba a traer mayor inversión pública para generar mayor trabajos, ha generado todo lo contrario, ha generado una masa de despidos arbitrarios y ha generado de que muchos estudiantes no puedan seguir con sus estudios Se pareció a universitarios. lo que hizo Fujimori con algunas personas. Pero, o sea, ha sido fuerte para las personas y en Indonesia es uno de los países donde más se consume One Piece. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que la gran mayoría de casas, ya, o sea, ni siquiera son pocas, es como que acá nosotros, como que acá yo con toda mi familia hubiéramos izado la bandera de los Mugiwaras en vez de la de Indonesia. Claro, como una protesta contra el gobierno. Sí, y es una protesta inteligente, si te das cuenta, porque es una o sea, no te estoy haciendo daño, no estoy marchando, no estoy peleándome, no estoy Cualquier haciendo... cosa es Pero un muestra un anime. símbolo. Claro, es un símbolo de libertad para los jóvenes y las personas que lo están izando. Entonces, entrevistan personas de 50, 60 años en Indonesia y les preguntan por qué han izado esa bandera y dicen, porque es un reclamo de libertad, porque estamos buscando una mejora de condiciones que hoy el gobierno no nos escucha. Entonces, ¿cómo si a personas de Indonesia, o sea, es un anime que traspasó Claro, la porque galaxia pop, weón? One Piece está por En- encima de De todos los todo, animes. sí. O sea, al haber trascendido tanto a la realidad, o sea, permite que Luffy a mí me inspire. Imagínate si inspira una lucha verdadera. No inspira, o sea, inspira a futbolistas, Sí. a deportistas en general. Sí. Inspira al público que va a verlo. Inspira a artistas. Inspira, o sea, Luffy es Luffy hoy es el símbolo, yo creo. la esencia de la inspiración. Sí. Gracias, Oda. Es que es el símbolo de la libertad, es el símbolo justamente de vivir y luchar contra lo injusto, y lo demuestra en cada momento, ¿no? O sea, hay gente que me dice, no, que One Piece se pone chévere muy tarde, nada que No ver, hay hater de One Piece, hermano. El que Es es gente hater que de no ha One Piece visto. porque no lo ha visto. tal cual. En Arlong Park, cuando le dice a Nami, claro que sí, yo voy a ayudarte, y le pone el sombrero encima. Y la caminada épica Y- que nos dio Toy Animation, porque eso no está Sí, en... tal cual. De ahí, cuando Nico Robin le grita, quiero vivir, porque Luffy le dice, dime que quieres vivir y yo te voy a ayudar. O sea, y le declara la guerra al gobierno mundial. Y ya en Wano, ¿no? Cuando se acerca a los vainas rojas y les dice, yo los voy a apoyar, tranquilo, yo me puedo cargar a toda una nación, todo el dolor en hombros. No, de esos dos puntos que has dicho, el punto de Robin ha salvado a mucha gente. Sí, Eso sí teníamos que mencionarlo porque hay gente que se quería desvivir, autodesvivir, y viendo ese capítulo como que te ayudó, ¿no? sí. Oye, Ujú. sí se puede. Tengo una amiga que ha comenzado One Piece hace alrededor de un mes. Ya llegó, ya pasó la su parte de madre. Robin. Sí, ya pasó la parte de Robin. Es de nuestra edad, ¿ah? Avanzó rapidísimo. Sí, avanzó súper rápido y justamente hace 3 días me dijo, oye Jorge, gracias por haberme dicho que vea One Piece porque me siento muy representada con Nico Robin. Yo también sentía que necesitaba una segunda oportunidad. Le pasaron cosas muy difíciles en los últimos años y se sintió muy representada en la necesidad de decir que también quiere vivir. Y me dijo, gracias por hacerme ver este anime. Y me quedé helado porque me lo escribió, no hablábamos hace mucho, mucho rato. Y me dijo, he comenzado a ver One Piece, estoy en tal parte. Y gracias a esta escena recordé que sí tiene mucho sentido seguir queriendo afrontar retos y seguir viviendo. De Entonces, hecho, es fuerte el ¿qué anime. capítulo más o menos? 200, 300. 270. Ya, mira, yo One Piece, o sea, veía One Piece, pero no me pegaba. Yo lo veía porque era uno de los tres, tenía tiempo. Pero para mí el click que yo tuve con One Piece fue ese. El quiero vivir. El quiero vivir de Robin. Y ahí nomás empalmas con el Gear Secando. Claro. O el Gear 2. Es que sí, pues, o sea, conecta tanto historia trascendental para el corazón, digamos, como Mira, visualmente que te impacta. curioso que hasta ese momento mi personaje favorito era Sanji, porque se había metido al tren y todo lo demás. Bueno, y cocinaba también, que a ti te Ah, vacila. sí, y ahí es donde yo reconozco a Luffy como el capitán, ¿me entiendes? Antes lo veía como un... Sí, era el payaso? capitán, pero lo veía como el Sí, típico... un sonso. Pero ahí es donde él se ve que tiene el timón del Sí. barco. Él es el capitán. Y ahí es donde yo digo, oh, mira, me gusta mucho este anime. Sí. Y ahí comenzó la aventura. No, y ya te quedas pegado. Sí, ya te Ay, quedas sí. pegado. No, yo sé que mi amiga no va a dejar de ver One Piece hasta que lo acabe. O sea, eso lo De tengo hecho, clarísimo. así como es tu prota que más inspira, el mío también. O sea, nos inspira a la libertad, a darnos cuenta
de que estamos en muchas cosas que no, digamos, que de repente en las generaciones pasadas no se dan cuenta, como vivir en una sociedad donde hay mucho, no sé, la ley del más vivo, Sí. que en una sociedad donde el gobierno hace lo que quiere y nadie le dice nada. Somos una generación, los que hemos crecido viendo One Piece, que ya no nos creemos todos, sino creemos en la libertad, ¿no? Creemos en hacer nuestro propio camino y querer vivir de verdad, ¿no? No vivir para otros, sino tener nuestra propia vida. Sí, y no tener estos paradigmas que usualmente teníamos, sino simplemente, o sea, intentar ser felices constantemente. Claro, incluso nos digo por la discriminación. Pucha, sí. Es que One Piece trata temas Claro. muy, muy pendejos O sobre eso. sea, yo creo que Sociales. la Digo, persona que ve o One por, Piece no puede ser discriminador. no, Ni con o, razas, ni con sexo, ni con claro, nada. o sea, y acepta Ni con el religión. tema inclusivo también, ¿no? Sí, claro, o sea, en verdad, Oda es una persona que siempre te enseña las diferencias sociales que existen Claro. y que no deberían existir, porque digamos, Luffy ve igualito a un Gyojin que a un ser humano. O un ¿No? Okama. Sí, y que los ve igualitos. Y el mensaje que deja, por ejemplo, Bonchan, de repente no soy buen, como la gente quiere, ¿no? El prototipo de buen hombre o de buena mujer, pero sí soy buena persona. Correcto. Y eso es lo que importa. Y sí, y es increíble cuando Bonchan le dice, pero somos amigos, y Luffy también Que en luego español latino le dice a mí. le dice a Migi Porque somos amigos. en Una español. joya, una Ay, qué joya. buena, increíble. Y bueno, y que Luffy lo reconoce de esa forma con una facilidad muy buena. Entonces, sí, creo que no hay mejor forma de cerrar el capítulo de hoy que con esto, ¿no? No, sí, a mí me gusta mencionar a alguien que me inspiró a mí en su momento, que era Naruto. De Naruto acuerdo. me inspiró en el sentido de que, si te das cuenta, hay un paralelismo entre Naruto y Obito, ¿Ya? que los dos eran, digamos, despreciados, poco poderosos, estúpidos. Pero ¿cuál es la diferencia entre Naruto y Obito? Que Obito quería que le caigan las cosas del cielo. O sea, él decía, yo voy a superar, yo voy a ser Hokage, yo voy a superar a Kakashi, pero le decía la boca Y para nunca se afuera, no esforzaba. tenía argumentos. Ya. Solamente quería verse bien con la chica. En cambio, Naruto sí. Naruto entrenaba. ¿Tú viste su entrenamiento para el Rasengan? Cuando le quería callar la boca a Tsunade. Cuando nadie creía en él, él estaba ahí perseverando. Incluso hay escenas donde Hinata lo ve, donde él no tiene que lucirse ante todos. Así como Lee, él también entrenaba. Ya. Entonces, eso es lo que me da Naruto, ¿no? Esa de, así nadie cree en ti, suficiente con que tú creas en ti y ya. De veras. De veras. De veras. Sí, El no. más perrón. No, y Naruto ha sido este prota que a mí me guió cuando yo era joven. O sea, en eso yo lo tengo claro. O Sí, sea, o cuando sea, yo fue era una parte chico, de mi época también. de colegio y luego un poco Hasta la universidad. Y universidad. luego universidad, claro, que es cuando acaba. Entonces sí me guía cuando yo todavía era un chico y que necesitas más esta inspiración de... Siendo serios, Luffy maneja, o sea, One Piece maneja mensajes mucho más profundos, Más adultos. más adultos, que los comienzas a comprender mucho más a esta edad. Claro. Y Naruto, en cambio, te ayuda a guiarte cuando eres más joven. Entonces es Sí, bien, sí, bien sí. importante. Entonces sí, yo también tenía a Naruto como muy presente. Pero bueno, ya con eso podemos dar cierre a este episodio. Creo que cerrar el episodio de protagonistas hablando de Naruto y Luffy es importante también. Te Es, hace uno de la garganta, ¿no? sí, o sea, te marca porque es algo que, digamos, nos guió desde chicos hasta ahora. Entonces, nada, muchísimas gracias a los que se quedaron hasta esta parte en el video. Estoy seguro que muchos de ustedes están con nosotros en la mayoría de nuestros personajes, pero si para ustedes su favorito es otro, no sé, Deku, que para mí también, a mí me encanta, por si acaso, no sé, Hibino Kafka, que recién acaba de salir, o cualquier otro nuevo protagonista que nos estén Buen mencionando, eh, o Hinata Shoyo, que yo también lo tenía ahí muy, muy cercano de Haikyuu. Entonces, si algún otro prota es para ustedes su Coméntenlo, favorito, que lo comenten. coméntenlo, déjenlo acá en los comentarios abajo, suscríbanse, denle like, la campanita y ya nos estamos viendo en un siguiente Muchas capítulo. gracias a todos los que nos están apoyando en todas las redes, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en el mismo YouTube. Les agradecemos de corazón y también síganos en Twitter, que ahora tenemos. Y bueno, eso es todo con Bitácora Anime. Sí, muchísimas gracias. Chau, chau. Chao.